El anciano, obispo o pastor debe recordar con aprecio especial este acto de parte del presbiterio para poder seguir sirviendo como ánimo en el ministerio del Evangelio, no importando los obstáculos o desafíos, porque reconoce que no solo sintió él el llamado dentro de sí, pero los demás ancianos, el presbiterio, la iglesia entera estaba de acuerdo y dijo en voz alta: Dios ha llamado a este hombre como anciano, y lo hizo con la imposición de las manos. Y lo que se ata en la tierra quedará atado en el cielo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer en este curso que tiene como tema adiestrar, preparar, entrenar a los ancianos o presbíteros en las iglesias. En esta clase vamos a hacer un ejercicio, pero voy a presentar el ejercicio. Tiene que ver con un estudio inductivo de un pasaje. El pasaje es de Hechos 20, empezando con el versículo 13. Voy a leer el pasaje por completo al rato para que ustedes puedan ver exactamente lo que estamos haciendo. Pero antes de seguir adelante en este curso, quisiera que ustedes vieran cómo funciona un anciano pastor en el contexto de la iglesia. En este pasaje de Hechos 20, Pablo se identifica a sí mismo como anciano. Él es apóstol, pero también cumple la función, el oficio de anciano cuando establece iglesias. Y nos ilumina mucho ver cómo Pablo funciona como pastor, como anciano. Y voy a definir mis términos al ratito para que ustedes entiendan. Antes de meterme en este estudio, surge una pregunta acerca de los varios tipos de gobierno que observan las distintas denominaciones. Nosotros, yo soy presbiteriano, y ese término en sí viene de la palabra en griego presbúteros, y eso se traduce como presbítero, y en las Biblias normalmente la palabra presbúteros se traduce anciano. Y vamos a ver que en casi todos los contextos donde se menciona presbúteros, se encuentra en la forma plural. Entonces, nosotros como presbiterianos entendemos que la Biblia enseña un sistema de gobierno por un grupo, por una colectiva de hombres que se llaman presbúteros, es decir, ancianos. Pero vamos a ver en este mismo contexto, en Hechos 20, que prácticamente como sinónimos, dos términos más se usan. Un término que se expresa es pastor. Otro término que se ve es obispo, que viene también de una palabra en griego que significa sobrever, mirar, como los proverbios dicen que el pastor conoce bien las condiciones de sus ovejas, de su prado, de su rebaño. Entonces, un anciano es también un obispo, en el sentido de que él sobrevé, mira, observa y entiende bien y conoce bien las condiciones de las varias ovejas en el rebaño. Si uno observa el panorama de las iglesias, existe tres sistemas de gobierno. Presbiteriana, gobierno por medio de un grupo de ancianos. Y estos ancianos también se llaman en el mismo contexto pastores y obispos. Entonces nosotros entendemos que estos términos se refieren al mismo oficio, pero describen funciones distintas
del mismo oficio. Entonces el pastor cuida, alimenta, exhorta, disciplina. Un obispo mira, observa, entiende, estudia, pero también cuida. Y un anciano o presbítero en español implica madurez. La palabra en sí significa una persona mayor, pero implica madurez y sabiduría. Así se usa en el libro de Proverbios y también se implica por el uso de Pablo en el Nuevo Testamento. Muy bien. Quisiera que nosotros leyéramos al ratito este pasaje, pero antes de leerlo, quisiera mencionar otras cosas acerca del contexto, pero también valdría la pena leer un comentario. No sé si tienen acceso a un comentario, pero los favoritos míos son excelentes. Son los comentarios sobre el libro de Hechos por F. Bruce y también por Juan R.W. Stott. Éfeso es un fundamental para estudiar el oficio de pastor, anciano, obispo. Ven aquí ustedes que yo uso estos casi como sinónimos. Pastor, cuida, alimenta, exhorta. Anciano es un hombre maduro. Obispo es un hombre que mira, que cuida, que sobrevé, que administra. Y Pablo había pasado casi 4 años en Éfeso. Y se puede empezar a leer en el libro de Hechos en capítulo 18 y también más adelante en el capítulo 17. Pero para poder entender el contexto de esta enseñanza. Pablo también envió a Timoteo a Éfeso, y cuando leemos las cartas de Pablo a Timoteo, Timoteo está en Éfeso y le instruyó para que entrenara a los ancianos ahí. Y hay que leer, voy a volver otra vez rapidito a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, donde Pablo dice: aunque espero ir pronto a verte, Timoteo, que está en Éfeso, escribo estas instrucciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Propósito. Si me retraso, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En otras palabras, el libro en sí son instrucciones de cómo debemos conducirnos en la iglesia. Son instrucciones a un joven pastor Timoteo. Timoteo, quisiera que entiendas tú cómo gobernar la iglesia, cómo preparar ancianos y diáconos, qué enfatizar en cuanto a la sana doctrina, cómo protegerse contra los herejes. Entonces es un manual, en otras palabras, de cómo debemos conducirnos y preparar los ministerios y los líderes en las iglesias. Y el candidato para ser anciano debe devorar 1 Timoteo y 2 carta a Timoteo y la carta a Tito, para poder recibir estas ricas instrucciones de cómo conducirse en la iglesia, cómo comportarse en la iglesia. Pablo personalmente ejemplificó el oficio de anciano, pastor, obispo. Él es apóstol, pero también cuando establece iglesias, tiene que llenar este oficio de anciano, pastor, obispo, y también tiene que preparar a otros que que hagan lo mismo. Recuerde que los apóstoles se llamaban a sí mismos ancianos también. Pablo describe su estilo de ministerio o de pastoreo en detalle en este discurso que se encuentra en Hechos capítulo 20, empezando con el versículo 17. Y antes de su arresto en Jerusalén,
Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso, aquí en Hechos 20, y da este asombroso resumen. En este discurso, él describe las diversas tareas del anciano; 2, el estilo de ministerio del pastor; y 3, el carácter del pastor. Y vamos a estudiar estos temas al ratito. Pero quisiera decir esto. Nosotros en las iglesias reformadas, en las iglesias presbiterianas, entendemos que lo que estoy enseñando ahora es lo que la Biblia enseña. Pero no todo el mundo está de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, los católicos romanos tienen otro sistema que está basado sobre un énfasis en la palabra obispo. Y ellos tienen lo que se llaman un gobierno de jerarquía. Entonces todo poder resta o está encima. Entonces es poder que está encima, y los que están encima tienen toda la autoridad, tienen el poder, y los que están abajo tienen que obedecer los que están arriba. Pero también las iglesias episcopalianas practican ese tipo de jerarquía con la palabra, que también es una muy buena palabra, no recuerdo exactamente la palabra en griego, pero normalmente se traduce obispo. Esta palabra significa mirar o sobrever, administrar, supervisar. Entonces tiene que conocer bien las condiciones de las ovejas. Pero es otro sistema, jerarquía, que se practica por las iglesias episcopalianas y en un sentido por las iglesias metodistas, pero en su totalidad en las iglesias católicas romanas. Pero hay otro sistema que es en mi opinión, muy impráctico, que se llama congregacional, donde supuestamente, teóricamente, la iglesia vota en todo, pero en esas iglesias normalmente nombran un comité o nombran una directiva con presidente que toman las decisiones importantes, y la iglesia quizás vota después. Pero nosotros, respetamos los demás sistemas, y en un sentido practicamos, enfatizamos este papel de obispo en ciertos sentidos. Por ejemplo, hay hombres que cuidan a los demás pastores sobre una región. En un sentido, no menciono nombres, pero en las iglesias de ustedes he visto que ciertos presbúteros o presbíteros en griego, en español, están funcionando como si fueran obispos, porque están cuidando a pastores en una región específica. Y yo mismo lo hago, porque yo tengo contacto con docenas de pastores y yo asumo cierta responsabilidad de animar, de nutrir y de equipar, proveer herramientas para pastores. Pero en términos bíblicos entendemos que anciano, obispo, pastor describen el mismo oficio, pero con ciertas distinciones de función. Y en mi opinión, esto es exactamente lo que vemos en Hechos capítulo 20. Presbíteros, y también la palabra que se traduce obispo, y la palabra que vemos aquí de pastorear, están describiendo. Pablo se describe a sí mismo como, no solo como apóstol, sino como obispo, presbítero y también pastor. A ver, número 1, presbíteros. Presbútero en griego, traducido anciano. También se utiliza literalmente presbítero en español. Anciano literalmente significa un hombre mayor en comparación con uno más joven. En las escrituras, particularmente en los proverbios, la sabiduría era parte de la connotación, es decir, una persona mayor, también una persona sabia, un hombre sabio. Los gobernantes, el cuerpo gobernante judío, que se llama Sanedrín, eran llamados también ancianos.
supuestamente por su madurez y por su sabiduría. En el contexto de la iglesia, los ancianos son nombrados por su madurez y en la fe y por su carácter irreprochable. Y también en Hechos 6 usan frases así como llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. El término se encuentra casi siempre en la forma plural. Y eso en Hechos 20, 17 encontramos el término en forma plural, lo que tiene implicaciones obvias que después discutiremos. Entonces, un hombre maduro, cuando estamos nombrando a presbíteros, o es decir, ancianos, no estamos diciendo que sean hombres perfectos, estamos observando que son hombres maduros, hombres que no muestran un mayor defecto. Sí tienen defectos, pero no se puede caracterizar a ese hombre como ladrón o como adúltero o como una persona que siempre se enoje. No, estamos diciendo que este hombre es de dominio propio, este hombre no es perfecto, pero es muy respetuoso. Muy bien, episcopal también se encuentra en este mismo capítulo 20 de Hechos, traducido supervisor. A veces se traduce obispo. Y también Pablo usa este término para describir el oficio de anciano en 1 Timoteo capítulo 3. Y obispo es la traducción común, episcopal. Se puede ver episcopaliano, es decir, la denominación que se llama episcopaliana, en la palabra griega. Los episcopales usan el término para justificar su jerarquía regional de obispos. Pablo usa el término en el versículo 20 en la misma frase como anciano para referirse a las responsabilidades de pastoreo en la iglesia local. Y vamos a ver eso al ratito. El episcopal, obispo, supervisor, es aquel que conoce bien la condición de su rebaño, así como dice Proverbios 27, versículo 24, para poder supervisarlos y guiarlos bien, dándoles una atención cuidadosa. Nosotros entendemos que el pastor o el anciano también funciona como obispo, como una persona que conoce bien la condición de su rebaño para poder cuidarlo y guiarlo. Muy bien. Y el último término, poimenas, se traduce pastor. Pastor. Y en este contexto, en versículo 28, se encuentra en forma de verbo el infinitivo poimainen. Pablo dice, el Espíritu Santo os ha hecho supervisores para pastorear la iglesia de Dios. Pastorear tiene obvias y ricas connotaciones. Significa vigilar, proteger, alimentar y conducir hacia pastos verdes para alimentarse. Y ustedes reconocen esa frase, ¿verdad? En Salmo 23. El Señor es mi pastor y me guía por pastos verdes. Un pasto verde, ¿qué es? Es donde hay hierba rica para consumir, para comer. Entonces, un pastor nos conduce a donde uno puede alimentarse espiritualmente. Entonces, enseña bien la palabra de Dios. Significa proveer el descanso también, porque un pastor debe de representar el pastoreo de Jesucristo y Cristo siempre nos ofrece repaso, descanso y descansar en Él. Y la restauración, porque el mismo Salmo dice que me restaura. Mi pastor me restaura el alma y uno se siente restaurado cuando pasa tiempo con el pastor Jesucristo. Por supuesto, Cristo es el pastor principal que hace esto por todos nosotros. Nosotros como subpastores que permanecemos en Cristo, estamos ansiosos de servir
en su lugar, dando un ejemplo al rebaño. Y ustedes pueden leer esos dos textos, primera de Pedro, capítulo 5, y también ese famoso texto del pastor Jesús en Mateo 11, versículo 28. Muy bien, yo creo ahora valdría la pena leer el texto. Vamos a abrir la Biblia a capítulo 20 de los Hechos. Y lo que voy a hacer después es darle su tarea y en 3 partes, pero después explico. Vamos a ver en este texto el carácter del anciano, el estilo de pastoreo que usa el anciano y también ciertas tareas y responsabilidades, deberes del anciano. Entonces, el estilo de pastoreo, cualidades de carácter y deberes y tareas. Podrán ver todo esto en el texto, pero les explico en más detalle después de leerlo. Muy bien. En versículo 13, capítulo 20, dice así: nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Y luego, ¿qué va a hacer Pablo? Va a describir su estilo de pastoreo. Va a compartir con ellos para que aprendan cómo debe conducirse a un pastor, un anciano, un obispo, un oficio en la iglesia. Ustedes saben, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Muy rico esto, con lágrimas. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. También este carácter y estilo, ¿dónde está funcionando? ¿Dónde está ministrando? Dice, en las casas y en público. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio tiene propósito. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Entonces enseña cosas duras, enseña cosas agradables y a veces cosas no tan agradables y difíciles. Tengan cuidado de sí mismos, de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Obispos para pastorear. Ven ahí, dos de los términos. Dios que Él adquirió por su propia sangre, compró por su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos
feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Otro estilo pastoral. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Su perspectiva, actitud en cuanto a dinero. Ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Entonces Pablo, por su propio ejemplo, enseña generosidad. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Muy bien, ahora quisiera que ustedes tomen este estudio, es un estudio inductivo. Y lo que yo he hecho, he preparado ciertas preguntas. Ustedes deben leer la pregunta y luego leer el texto que corresponde o que tiene contenido que contesta la pregunta. Hay que escribir la respuesta porque después ustedes y nosotros también vamos a congregarnos para discutir, para compartir las observaciones los unos con los otros, para edificarnos y también para que nosotros podamos ver cómo el apóstol Pablo funcionaba como obispo, pastor y anciano y cómo nosotros también debemos de seguir su ejemplo. Muy bien, al entrar en un estudio inductivo del pasaje, sugeriré preguntas diseñadas para exigir o extraer del contexto el significado y las aplicaciones para nosotros y para nuestras iglesias. Las preguntas se dividirán en 3 grupos. Vamos a ver el carácter del apóstol Pablo y el carácter que él está enseñando. Vamos a ver el estilo de pastoreo, porque en mi vida he visto estilos no muy agradables. Estilos de dictadura, estilos un poco duros, pero vamos a ver el estilo lleno de gracia que exhibe el apóstol Pablo en su pastoreo. Y también vamos a ver las varias tareas, porque Pablo no deja de mencionar las varias tareas que él había implementado en Éfeso. Obviamente enseñando, mostrando, insistiendo en que esos ancianos también practicaran las mismas tareas. Por favor, hagan el trabajo de preparación de todas las preguntas, pero se les asignará una pregunta específica sobre la cual no vamos a hacer eso, deben de contestar todas las preguntas y por favor que escriban las respuestas y las observaciones, las aplicaciones que se les ocurre a la mente. Y aunque algunas de las categorías de estilo de pastoreo, carácter y tareas, a veces esas 3 áreas sobrepasan o sobreponen, no importa, vamos a considerar debido a este tipo de estudio, carácter, estilo de pastoreo y tareas de pastor. Entonces, yo creo que es suficiente. Las instrucciones, el número 2 aquí en página 10, hay varias preguntas acerca del estilo de pastoreo. Hay que leer la pregunta, leer el texto y luego escribir las observaciones dependiendo del Espíritu Santo que Él les ilumine en este ejercicio. Y número 3, en página 11,
Luego vamos a notar las varias cualidades del carácter del apóstol Pablo y que él menciona, y los textos aquí están mencionados. Hay que leer, estudiar, meditar en estos textos para poder ver los rasgos de carácter, sacrificios y disposiciones, actitudes que muestra el apóstol Pablo y acerca de varias cosas, su actitud en cuanto a dinero, en que él depende para sus esfuerzos, su poder, sus esfuerzos, sus motivaciones, sus propósitos, etcétera, etcétera. Y número 4, tareas y deberes, y él menciona tareas y deberes en esos versículos que ya ahí están escritos. Y ustedes también pueden notar todas sus observaciones y aplicaciones. Y al final de cuentas, vamos a reunirnos y cada quien puede compartir sus observaciones y lo que el Espíritu Santo les había enseñado. Y yo también voy a terminar con ciertos comentarios. Muy bien, hermanos, que disfruten el estudio de la palabra de Dios.